A continuación, agradecemos las palabras del señor viceministro e invitamos al señor Grover Pango, reconocido educador y miembro del directorio de IPEVA, a acercarse para instalar la primera mesa de la mañana. Sí, estarán con nosotros el señor Martín Benavides, director de GRADE, y como comentaristas el señor Carlos Pisano, secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, y el señor Martín Vegas, director del Instituto de Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, buenos días. Tenemos como primera exposición de este foro nacional, el informe de progreso de la educación en el Perú 2010. Están con nosotros Martín Benavides, que es el expositor, director de GRADE, y como comentaristas Carlos Pisano, secretario de Planificación Estratégica del Ministerio, y Martín Vegas, director del Instituto de Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La propuesta de trabajo es la siguiente: durante aproximadamente 30 a 35 minutos tiene Martín Benavides para su exposición. Luego de ello, en el orden en que está en el programa, estarán los comentarios de Carlos Pisano y de Martín Vegas. A cada uno aproximadamente le daremos 10 minutos. No quisiéramos que nos pasemos en total de los 60 minutos que se nos han asignado. Luego de lo cual tendremos 30 minutos más para un diálogo. Entiendo que oportunamente van a distribuir unas tarjetas para que se hagan las preguntas por escrito, ellas se procesen y lleguen a la mesa debidamente chequeadas y organizadas por un equipo. De manera tal que así vamos a comenzar. Ustedes tienen afortunadamente en su carpeta una hoja de información sobre quiénes son los expositores y quiénes son los comentaristas. Me eximo de esa grata tarea en favor de los minutos que toquen a los expositores y comentaristas. Antes de darle la palabra a Martín Benavides, quisiera solamente subrayar algo que está en el informe que me parece pertinente y breve. Los informes de progreso educativo del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, son una herramienta para monitorear el estado de la educación en América Latina. Su misión es sensibilizar la opinión pública sobre los problemas de la educación y promover la rendición de cuentas en los sistemas educativos. Están basados en la convicción de que la transparencia es vital para una buena educación y para que los usuarios de la misma, padres, alumnos, empresarios y la sociedad, sepan qué resulta del trabajo en las escuelas. El informe del Progreso Perú 2010 es el resultado de una asociación entre PREAL y GRADE y pretende medir los cambios que han acontecido desde el último informe, que es del año 2006, entiendo. Provee, finalmente, desde una perspectiva independiente, información confiable y actual sobre el progreso educativo en el país. De eso se va a ocupar a continuación Martín Benavides. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este foro y por darme la oportunidad de presentar este informe que, como se ha dicho anteriormente, es resultado de una asociación entre PREAL y GRADE, ¿no? Debo confesar que es un informe difícil de presentarse, pero creo que el viceministro me ha ayudado un poco a ponerle un poco el tono que yo quiero transmitir en esta presentación, ¿no? Lo primero que quiero decir es que este es un informe que se hace en varios países. El Perú viene haciéndolo desde el año 2003. Es un informe que se hace sobre la base de un conjunto de temas, los voy a mencionar, aunque creo que ustedes van a tener una copia del informe pronto. Se analiza temas de rendimiento en las pruebas, de matrícula, de permanencia en la escuela, de equidad, de carrera docente, de inversión en la educación básica, de estándares, evaluación y todo lo que es el tema de descentralización, ¿no? En ese sentido, no deja de ser una lectura parcial, ¿no? Uno podría decir, hay un conjunto de otros temas, probablemente igual
o más importantes que estos que hemos mencionado, que no han sido tocados en el informe. Por ejemplo, uno podría decir que todo el tema de la formación ciudadana podría ser un elemento clave para discutir en términos de política educativa. Eso no está en el informe. Tampoco temas recientemente, digamos, que han salido recientemente a la opinión pública como temas importantes, como por ejemplo la violencia escolar, la discriminación, tampoco están en este informe, ¿no? Entonces, no deja de ser en ese sentido una lectura parcial de la política educativa. Lo otro que quiero mencionar es que este informe se hace sobre la base fundamentalmente de bases de datos que tiene el Ministerio de Educación y el propio INEI, ¿no? Lo que hacemos es analizar, construir nuestros propios indicadores. En algunos casos, cuando el Ministerio de Educación también los ha producido, los comparamos, no tenemos en este informe ninguna discrepancia en términos de los indicadores que se han elaborado, y en ese sentido, digamos, esto implica también un avance importante en términos de la mejor disponibilidad de información, ¿no? Yo estaba reflexionando ayer sobre la experiencia de la elaboración del primer informe, que en realidad lo hice con Patricia Rey en esa oportunidad, y claramente estamos en una situación distinta en términos de la disponibilidad de más información para poder hacer mejores análisis, ¿no? Esta información ya no solamente viene del Ministerio de Educación, sino también contamos con información que produce el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que permite también mejorar y complejizar algunos análisis, ¿no? Yo quiero empezar un poco, quizás resumiendo el informe y luego estableciendo algunas interpretaciones de cómo entenderlo. El informe produce dos tipos de indicadores. Un indicador le llamamos el indicador de progreso. Ese indicador lo que hace es mirar el tema que estamos analizando en relación a información previa que se tenía en ese mismo tema. Es un indicador en ese sentido más objetivo, ¿no? Porque, digamos, tiene una comparabilidad en el tiempo. Y el otro indicador es el llamado indicador de situación, ¿no? Este indicador de situación es un indicador un poco más complejo, porque implica hacer una evaluación del estado del tema, ¿no? En ese segundo caso, lo que nosotros hacemos es mirar al Perú comparativamente para hacernos un juicio del estado de la situación, ¿no? O cuando no existe esa posibilidad de compararnos, hacemos un juicio, digamos, con una cierta expertise en el tema. Y en ese sentido, este segundo indicador es un indicador que tiene un componente subjetivo mucho más importante, ¿no? Y en ese sentido es un indicador que se puede debatir, ¿no? Y como lo ha dicho viceministro, estamos aquí para debatir. Entonces, quería decir eso sobre los indicadores, ¿no? Entonces, esa doble lectura es, creo, la que tenemos que tener para construir el balance, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno piensa en los temas del informe, uno puede encontrar situaciones como la del rendimiento educativo, en la que claramente hemos tenido mejorías, ¿no? En comparación al año 2008, por ejemplo, pero que no nos permite señalar que estamos en una situación buena en términos de la calidad de la educación, porque todavía si nos comparamos con otros países, estamos en una situación o una condición aún problemática. En términos de la matrícula, tenemos también avances importantes. La matrícula tiene una situación buena hace un tiempo en el Perú. El Perú ha sido considerado uno de los países que tiene las mejores tasas de matrícula a nivel internacional. Hemos también tenido mejorías en términos de la permanencia en la escuela, todo lo que tiene que ver con las cifras, por ejemplo, de a qué edad terminan los estudiantes la primaria y a qué edad terminan los estudiantes la secundaria. Si nos comparamos con 4 años antes, con 2004, esa tasa de culminación
ha aumentado. Ahora los jóvenes que terminan la secundaria la terminan en una edad más cercana a la edad que se espera que la terminen, ¿no? En relación a cómo ocurría esto antes. En equidad, por ejemplo, que es un tema sobre el cual quiero posteriormente también dedicar un poco más de tiempo, ahí no hemos encontrado cambios en términos del indicador de progreso. Estamos en una situación en ese sentido además mala en comparación a otros países. Como se ha señalado, han habido una serie de iniciativas para mejorar todo el tema de la carrera docente. Tenemos una situación de la carrera en comparación a otros países que uno podría decir que es de tipo regular, ¿no? Hemos mejorado la inversión en educación básica, si uno se compara con la cantidad de recursos que se le ponía al sector en años anteriores, pero seguimos siendo uno de los países que tiene el menor gasto público por alumno si nos comparamos con países similares a nosotros. Entonces mejoramos, pero simultáneamente no hemos mejorado tanto como para dejar de ser el país que menos invierte, o uno de los países que menos invierte por alumno en la región, ¿no? Por otra parte, para terminar, tenemos también algunas iniciativas importantes en términos de los estándares, que ustedes van a documentar más adelante con mayor nitidez. Este es un proceso que recién empieza y por lo tanto no podemos decir que el Perú ya tiene claramente establecidos sus estándares, y en ese sentido la situación de este tema es una situación aún regular. Sabemos por otra parte que en términos de los sistemas de evaluación el Perú viene teniendo un desempeño altamente positivo en los últimos años. Si uno compara el sistema de evaluación peruano con el de otros países de la región, podemos decir que estamos en una condición, una situación de un sistema de evaluación bueno en términos de la producción de evaluaciones y pruebas de rendimiento estudiantil, ¿no? Finalmente, el tema de la descentralización, ahí digamos, por lo que uno ha podido leer, por lo que uno ha podido recoger como información, podemos decir que no hemos avanzado mucho en términos del indicador de progreso. No estamos en una buena situación en relación a la condición de ese tema. Todos los que hablan del tema señalan permanentemente la confusión, digamos, en relación a lo que es la temática de la centralización, a pesar que una cosa destacable en esa temática es este mayor consenso que ha habido en varias regiones para, por ejemplo, formular los proyectos educativos regionales, ¿no? Ese es un cambio importante que no se notaba con esa nitidez en años anteriores, y creo que de alguna manera lo que está graficando es un mayor consenso sobre la importancia que para la comunidad educativa general tiene el tema de la descentralización, ¿no? El problema es que a veces entender esa temática implica tener conocimientos legales. Hay que ser casi abogado para entender el tema de la centralización. Los especialistas, cuando hablan del tema, usan un montón de argumentos legales y leyes que se contraponen, y en ese sentido uno podría decir que las cosas no están claras del todo, ¿no? Eso era un poco el resumen que yo quería hacerles sobre el informe, con la idea de que tengamos en mente que mejorar en el tiempo no significa cambiar la condición de los temas que hemos mencionado. Y entonces yo quiero pasar, ya habiéndome sacado ese peso de encima, a un poquito más de análisis, ¿no? En términos de el informe. Uno podría decir que son estos temas que están puestos ahí los que de alguna manera han orientado la política educativa de este gobierno, ¿no? Un esfuerzo por continuidad, por seguir expandiendo la educación, lo que podríamos llamar la implementación de una, entre comillas, segunda ola de reformas educativas, digamos, dejando o combinando, digamos, los esfuerzos iniciales por mejorar la infraestructura con un conjunto de otras reformas.